Bueno, vamos a ver en esta parte lo que denominamos la compartimentación, o por sus siglas en inglés, CODIT. El CODIT en inglés significa Compartmentalization of Decay in Trees. Ese es el término por el cual el acrónimo es CODIT. Y como dice ahí, la traducción al castellano es la compartimentación de la descomposición en árboles, y yo les agrego disfunción o daño también, porque en realidad con el paso del tiempo se entendió que no solamente era motivo la descomposición, sino que era también cualquier tipo de daño. Quien empieza a analizar esto y de algún modo propone entender este proceso a través de esto que denominamos CODIT, es un patólogo forestal muy conocido, Alex Yigo, que es denominamos el padre de la arboricultura moderna. Básicamente explica este concepto, por qué es mejor realizar los cortes de poda correctamente. También explica por qué no se necesita pintar las heridas. Explica por qué es tan difícil inyectar un árbol, y también cómo los árboles responden a las enfermedades. Básicamente, ¿qué es un compartimento? Una definición, digamos, de diccionario podría ser que es las partes en que está dividido un recinto, un local u otro espacio mediante paredes u otra separación. De algún modo, este principio es el que se utiliza para la construcción de botes, de algunas lanchas y de barcos que tienen en su casco, como vemos en la imagen, distintos compartimentos separados por tabiques o mamparas, como dice acá, y la función que tiene es que si uno de esos, supóngase, se produce un choque contra algo y se rompe, se va a inundar ese compartimento, pero no se va a trasladar la inundación o el llenado de agua a los otros compartimentos. Siguen estando estancos, es decir, permiten la flotación de esa embarcación. Ese es un principio de un compartimento. Es decir, dividir, en este caso muy similar al caso de un árbol, porque se aísla esa propagación del agua. Y en los árboles ese es el principio. Nosotros sabemos que cuando un árbol sufre una herida, un daño, puede ser por diversos motivos. Un animal, un vehículo, por ejemplo, que choque un árbol, una poda mal realizada. Hay hongos descomponedores de la madera que van a infectar o pueden infectar ese sitio de daño e iniciar la descomposición de esa madera, o de esos tejidos de madera. Para protegerse, digamos, contra esa propagación hacia los tejidos sanos, los árboles de algún modo desarrollaron o tienen este mecanismo de aislar o compartimentar el tejido dañado. Ese es el principio. Recuerden el principio de los compartimentos estancos de un barco. Miren, acá hay una imagen, esta fotografía que nos muestra, es una plaza, estos son fresnos de la vereda de la plaza, y esta gran herida que se ve aquí es producto del choque con un vehículo contra ese árbol. Toda esa herida es muy probable que hoy se esté desarrollando una columna de descomposición y que haya una reacción, una respuesta de ese árbol. Y por eso decimos que es una especie de lucha interna del árbol que está defendiéndose contra organismos que intentan descomponer y que están atacando. Es como una especie de batalla interna entre los mecanismos de defensa del árbol y los organismos descomponedores que intentan degradar esa madera o avanzar en la degradación de la madera. Esta defensa sabemos que es a costa de un gasto energético, energía que deja de estar disponible para otros usos, por ejemplo, el crecimiento del árbol en sí. Bueno, ahí vemos un poco cómo se desarrolla. Ya esta imagen la habíamos visto en otra presentación, y este gráfico, o este dibujito, un poco nos grafica qué es lo que ocurre. Fíjense que hay una herida acá,
a partir de esa herida se genera una columna de descomposición, que es eso marrón que vemos ahí, hacia arriba y hacia abajo. Intenta crecer hacia el centro. Lo que vemos en verde también es la parte del avance de los microorganismos, y lo que vemos en rojo es la respuesta, distintas reacciones químicas que se producen a nivel celular en el árbol, y es la respuesta del árbol a ese avance de la descomposición. En esta torta que vemos acá arriba es como si cortáramos el árbol. Este es un corte longitudinal, es decir, a lo largo del árbol. Este es un corte transversal, lo estamos viendo de arriba al árbol y veríamos la descomposición desde arriba. Fíjense que hay una especie de, como que se empieza a aislar, como queda resumida la infección a un determinado punto. En esta imagen vemos lo mismo, tres tocones distintos, tres maneras distintas de cómo está limitada la propagación, de algún modo, de esa infección. Bueno, este proceso que denominamos compartimentación está basado se basa en 4 barreras o paredes de ese compartimento. La primera pared es la que resiste el movimiento vertical, es decir, hacia arriba y hacia abajo. En esta imagen que vemos a nuestra izquierda, marcada con la flecha y número 1 de ambos lados, fíjense que esto es un tronco que tiene una herida de este lado y otra herida de este lado. Lo que está decolorado es el avance, de algún modo, cómo se ha propagado la infección. La primera pared entonces es hacia arriba y hacia abajo, como marcaría la flecha número 1, en este caso desde abajo. La pared 2 resiste el movimiento hacia adentro, este punto que está acá. La pared 3 resiste el movimiento lateral o circunferencial, es decir, está dado por los radios, lo vamos a ver ahora, pero es este punto. Y por último, una cuarta pared que separa la madera infectada de la madera nueva, que se va formando, y es hacia afuera, hacia afuera en el diámetro del tronco. Ahí está el gráfico. Imaginen que esto es un tronco, un dibujito. La pared 1 decimos hacia arriba y hacia abajo, y se forma cuando el árbol responde a una herida y sella los elementos vasculares, sobre todo en el caso de las latifoliadas. Recuerden, los vasos, tanto por arriba como por debajo, van a limitar la propagación de una descomposición. Eso lo hace por un mecanismo que se denomina tilosis. Ahora lo vamos a ver. Ese taponamiento o ese sellado de esos vasos obviamente limita la circulación, y ese es el objeto, que se va a ver limitada la circulación de savia elaborada o de agua y nutrientes, pero también se ve ralentizado o obstaculizado el avance de los microorganismos. La pared 2, decíamos, es hacia adentro, entonces está formada por las últimas células del anillo de crecimiento. Recuerden, vamos a ver otra imagen, pero los anillos de crecimiento tienen, distintas, nos marca por la forma en cómo crece, ¿no es cierto?, el árbol, es decir, lo que es el crecimiento de verano y el crecimiento del fin, o el crecimiento de primavera, perdón, y el crecimiento de verano. Eso nos va a limitar. La pared 3, como veíamos ahí, me parecen como unos ladrillitos, en realidad son los radios, son los radios parenquimáticos que compartimentan la descomposición, limitando la propagación lateral. Recuerden que los radios no son continuos, y por esto la protección tampoco lo es. Recuerden sí que son células vivas también. Y la pared 4, la última, es un componente que se forma como respuesta al estímulo, previene que ingrese la descomposición a la madera nueva, y está formada por células con paredes gruesas y suberizadas. Es decir, la pared 4 la está formando el cambio, que es el meristema de crecimiento. Es la pared más fuerte y es la que necesitamos que sea más fuerte.
Fíjense en esta imagen, en esta fotografía, marcadas la pared 3, que decimos es la de los radios parenquimáticos, y la pared 4, ustedes ven, es toda una especie de anillo exterior, que está marcando el límite. Es decir, todo el cambio reaccionó generando esta pared de células más gruesas, suberizadas. Recuerden que el suber es una especie de grasa, es algo impermeable, es como el corcho. Y fíjense que lo que ocurre, y ese es el principio de la aplicación de la compartimentación. Es decir, fíjense que hay todo este tejido que se está pudriendo, que se está descomponiendo, es decir, madera que no, incluso esto que ven en negro son huecos, está ahuecado eso, pero todo esto de afuera, de la madera 4, de la línea de la pared 4 hacia afuera, es crecimiento nuevo, es decir, crecimiento que se generó después de esa infección. Imaginemos que haya sido, no sé, una herida por acá, capaz que haya sido esta, muy probablemente. La planta reacciona creando esas paredes, o esas barreras. Decimos que la 4 es la más fuerte porque es la que limita el crecimiento o el desarrollo de esto hacia afuera. Esta descomposición ahora quedó confinada o compartimentada a este sector, a la parte más hacia adentro del árbol. Pero la parte externa está sana, no tiene infección y está funcionando. Es decir, es funcional. Hay circulación de nutrientes, hay circulación de savia, hay almacenamiento de hidratos de carbono. Es decir, esto sigue funcionando como veíamos que funciona en los tejidos del árbol. Miren, otros ejemplos. Por ejemplo, estos son plátanos. Fíjense, toda esta madera está como seco, ¿ven? Bueno, acá lo mismo. Si hiciéramos un corte en este punto, por ejemplo, un corte transversal, veríamos algo como esto. La pared 2 hacia adentro, generada por los radios, por los anillos de crecimiento. La pared 3, sí, acá, por los radios parenquimáticos. Y la pared 4, acá, en este punto. Fíjense, la herida fue acá, se generó esta pared 4, y ya por fuera de esa pared 4 hacia afuera, tenemos crecimiento nuevo. Es decir, el árbol siguió creciendo en diámetro y ya no está afectado. Es decir, la infección quedó confinada hacia adentro. Recuerden también que la pared 4 es la más fuerte. En ese orden, la 1, la 2, la 3, la 4 es la mayor resistencia que genera. La 4 es la más fuerte. Y es muy probable que esos microorganismos, esos hongos que están descomponiendo la madera, venzan en algún punto las paredes 2 o 3, incluso hasta la 1, pero se les sea más difícil la 4. Y esa es la clave por la cual esos árboles nosotros los seguimos viendo vigorosos, porque en realidad recuerden que también el duramen de los árboles es madera muerta, que es una cuestión, tiene la función básicamente de sostén, mecánica, pero no circula nada por ahí. Bueno, decíamos entonces que la pared 1 tiene una especie de tilosis, o tiene una especie, no, tilosis, que es un proceso irreversible que se produce en los vasos. Se va taponando a partir de las células parenquimáticas que las acompañan. Es decir, estas células, esto es un vaso, estas son las células parenquimáticas. Desde estas células, como reacción química, se produce esta tilosis, que es una especie de, imaginen como gotitas, como gotas que van tapando el vaso, como si fuera de algún modo parecido a lo que ocurre con el colesterol malo, ¿no? en las venas, que van taponando esa circulación. En este caso, esa tilosis busca eso, ¿no? Taponar estos vasos, que es por donde podría avanzar, o donde puede avanzar un organismo descomponedor, ¿no? El micelio de un hongo, por ejemplo. Bien, la pared 4 o barrera 4 se basa en la generación de unas nuevas células a partir del cambio, que son impermeables y que van aislando tejidos sanos. En esta imagen de microfotografía vemos células generadas a partir del cambio del xilema, que tienen
paredes mucho más gruesas que las paredes tradicionales. Fíjense, estas eran las células normales y estas son las células nuevas, o provocadas por esa reacción. Son paredes mucho más gruesas, con más presencia de lignina. Bueno, y acá vemos un poco otra vez todo eso, cómo sería ese proceso. Imaginen esto. Lo que estamos viendo acá es, este es el crecimiento de verano. De este lado estaría el cambium, hacia la derecha, y se va generando el crecimiento. Recuerden que los árboles, el cambium genera xilema hacia adentro y floema hacia afuera. En el xilema, ¿qué vamos a encontrar? Vasos, células parenquimáticas, traqueidas, entonces lo que estamos viendo es, esta parte sería, fíjense, el crecimiento de verano, de primavera, perdón, que genera vasos y las células más grandes, y lo último, acá atrás, el crecimiento del verano, es decir, cuando empieza a terminar la temporada de crecimiento del árbol. Entonces es un crecimiento más lento donde las células son más chiquitas. Y eso es lo que demarca anillo. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En la unidad 2. Esto sería un año y esto sería segundo año, y acá así, ¿no? Hacia adentro. Lo que está marcando acá es el compartimento, perdón, y esto de acá que vemos acá son radios, los radios parenquimáticos. ¿Qué estamos viendo acá? Cómo naturalmente el árbol ya tiene un compartimento generado. Los radios, que serían esa famosa pared 3, los anillos de crecimiento, es decir, las células de crecimiento de fin de la temporada, que serían en la pared 2, la pared 1 hacia arriba, que sería cuando empieza a tapar estos vasos con la tilosis que veíamos recién, y la pared 4 que se va a generar, acá sí vamos a ver, a partir del cambio. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Miren, lo mismo de recién, la diferencia es que acá hubo un estímulo, una herida. Imagínense, no sé, el choque de un auto, como vimos en esa imagen, que chocó la planta y generó esa herida. Un animal que está royendo la corteza, un pájaro carpintero que está picoteando. Eso fue un estímulo para que se generara esa pared 4 a partir del camión. El camión estaría por acá, ya desarrolló esa pared 4. Entonces son paredes, células con paredes más gruesas, suberizadas, y una vez que se generó esa pared 4, ahora el camión vuelve a desarrollar tejido normal. Volvemos para atrás para verlo en esto. Eso que veíamos más oscuro recién sería toda esta línea o este anillo que está marcado con flechas verdes número 4. El camión en un momento, ante el estímulo de la herida, generó esa pared 4 y después siguió desarrollando xilema de manera convencional hacia afuera. Bien. ¿Qué decimos entonces? Que el modelo CODIT tiene dos partes. La primera corresponde a las paredes 1, 2 y 3. Recuerden, 1 hacia arriba, hacia abajo, 2 el anillo de crecimiento, 3 radios parenquimáticos, que ya existen en los árboles. Es decir, esa primer parte ya está en el árbol. Ante el estímulo provocado por un daño, una herida, una descomposición. Recuerden que los organismos a veces también tienen toxinas que estimulan o que generan la alarma a nivel químico para provocar la reacción del árbol. Ante una acción hay una reacción. Estas tres primeras paredes ya están en el árbol. La segunda parte del modelo CODIT es la formación de la pared 4 por parte del cambio. Y esto solo es efectivo si la formación de tejido por afuera del área aislada es suficiente para sostener el metabolismo del árbol. Es decir, si la herida es muy grande, muchas veces no es efectivo esto, entonces no se sostiene el metabolismo. Pero como veíamos, los árboles, ya lo vimos en otra unidad, centran su trabajo, su parte fisiológica en los últimos anillos más externos, ¿no? Decíamos entre 2 a los 2, 3, 8 anillos, algunos hasta los primeros,
algunos más, pero en ese primer grupo de anillos es donde está concentrado todos los procesos fisiológicos, ¿no? Fenoles, polifenoles, cumarinas, ligninas, alcaloides son algunos de los compuestos que se forman como respuesta a la infección y que están formando parte de las paredes, es decir, son los refuerzos de esas paredes celulares para resistir la invasión o la colonización de microorganismos. Esto es posible mediante el consumo de reserva de carbono y nitrógeno, es decir, elementos que denominamos fotoasimilados, sustancias de reserva, se convierten en fenoles, polifenoles, cumarinas, son convertidos químicamente, pero obviamente es a costa de algo, tiene un costo, recuerden eso siempre. Por último, la compartimentación entonces explica la posibilidad de muchos ejemplares arbóreos de vivir por siglos, incluso miles de años. Recuerden que vimos en la clase de la unidad 2 que veíamos un pino en California que tenía más de 4.000 años, alerces de 2.000 años, y de gran tamaño también, ¿no? 115 metros de altura, 100 metros de altura. Bueno, eso es posible gracias a esto, porque el árbol puede aislar, puede sellar confinar esa descomposición, y seguir creciendo hacia afuera, y seguir manteniendo la actividad metabólica. Entonces, eso le permite al árbol vivir muchos años, o a los árboles, no todos obviamente, pero a muchas de las especies, vivir muchos años y además lograr tamaños muy importantes, ¿no? Fíjense, esto es un ejemplo de una rama de un olmo, yo se los quería mostrar porque me pareció interesante. El agujero que ven ahí es provocado por un pájaro carpintero. Pero lo interesante es que si la vemos de arriba a esa rama, nos encontramos con esto, es decir, el pájaro carpintero tuvo la suerte de cuando ahuecó esta parte, se encontró con madera en descomposición adentro y la pudo limpiar, es decir, pudo generar una casita, entre comillas, un nido de un buen tamaño, que es lo que vemos acá. Y yo les marco con 2 flechas. La flecha azul es lo que debería ser el radio, tomando el centro del tronco, si existiera, hasta el exterior, y la flecha roja es el remanente de madera que queda. Fíjense, todo lo otro desapareció, eso que vemos en amarillo no es más madera, es todo un hueco, y sin embargo el árbol estaba vivo, es decir, ¿qué me está indicando eso? Que acá el camión funciona, el floema funciona, el camión genera floema hacia afuera, el floema circula o está activo, y hacia adentro el xilema también lo hace. La diferencia es que perdió resistencia mecánica, obviamente, y eso es parte de otra evaluación de riesgo, de saber cuánto está afectado esa resistencia mecánica por esta falta de toda esta madera. Pero bueno, eso es un poco el resumen de el proceso CODIT.